Tiene el uso de la palabra el senador Julen Rementería del Puerto del PAN por 4 minutos. Senador, ¿qué te pasó? Qué barbaridad. Que te mejores y te rehabilites rápidamente. Gracias. Gracias a ti. Con su permiso, Presidenta. Mucho hay que hablar apenas a unas cuantas semanas de que se cumpla en esta Cámara 4 años de trabajos legislativos. Mucho hay que hablar de lo que está también por cumplirse en la gestión del Gobierno federal. Y hay que hacer reflexiones serias, reflexiones profundas, que a veces en estas autocríticas no resultan pues muy gratas estas reflexiones. Pero evidentemente con la llegada de Morena, del gobierno de Morena a nuestro país, pues México se encuentra en un estado de ingobernabilidad. Así lo muestran los datos, así lo muestran los números del propio gobierno. No son datos propios, son los datos de las fuentes del gobierno que lo están manifestando. Se empieza a desmoronar toda la institucionalidad de nuestro país, porque mentira que la están corrigiendo, mentira que ahora es mejor que lo que era. Ojalá eso fuera, eso fue lo que se ofreció, eso fue lo que hizo que tuvieran esa enorme cantidad de apoyo a través de los votos en el 2018. Pero miren, en todos los ámbitos podemos hablar de cosas que no están bien, que no hay verdaderamente logros. Ojalá fuera al revés, de verdad, así lo creo. Todos quisiéramos que a este país le fuera mejor. Pero en economía, en salud, en seguridad, tenemos tareas pendientes enormes de resolver. En economía, miren, datos del INEGI, no son datos del PAN, no son datos de Julen, son datos del INEGI. Por citar algunos, en el 2018 respecto a 2022, en 2018 había un 12.9% de la población que tenía un salario entre 3 y 5 veces el salario mínimo. Y pasó de 12.9 a 4.1 apenas en 4 años. Hablamos de 4.6 millones de personas que hoy han reducido enormemente su capacidad de compra, la posibilidad de mantenerse de manera digna. Y si hablamos de inflación, me van a decir que tiene que ver con un fenómeno mundial. Sí, pero mientras que en otros países con el mismo fenómeno mundial lo han podido ir resolviendo, aquí en este país pareciera que no se ha hecho lo necesario para dar certeza, para dar confianza, para poder atraer la inversión, generar la inversión también pública, pero que venga la privada para que haya el empleo y haya el crecimiento. Pero no va a venir si no hay certeza. Y entonces tenemos datos de inflación que se estiman ya en el 7.8 y parece, según algunos analistas, que pudiera llegar incluso a rebasar el 8%. Y eso es algo verdaderamente inaceptable. Y si hablamos de seguridad, todos sabemos, aquí se ha hablado ya en esta misma sesión, de alguna forma se refiere a los datos de seguridad, lo que tiene que ver con migrantes, lo que tiene que ver con los curas allá, lamentable hecho en Chihuahua, los jesuitas, y los que ha venido dándose en los más de 121,000 personas que ha cobrado vida, digamos, de manera violenta a este país en los últimos años. Miren, ya que les gustan las comparaciones, lo que hoy se tiene en 4 años de gobierno, ojo, son datos que están en el Secretariado Ejecutivo, no son datos nuestros, insisto, porque es importante la fuente. En este sexenio, los 4 años, 99,784 homicidios violentos, contra lo que se tenía en el anterior a este y el anterior a ese, que eran 48,500, más del doble. Estamos hablando de más del doble en esos 4 años. ¿En dónde está la estrategia de seguridad?
Ojalá la hubiera, deseamos, porque yo he pasado esta tribuna y he dicho, el tema de seguridad no debe ser nunca un asunto en el que se politice, porque sería una política verdaderamente mezquina. Y luego hablemos de salud. En salud, ¿qué podemos decir? El desabasto como nunca. Yo podría decir criminal, porque el desabasto mata a las personas. Los médicos cubanos, que ni son médicos, bueno, se espera que sean cubanos, pero no hay, y lo seguiré insistiendo aquí hasta el cansancio, no hay un elemento que pueda asegurar a nadie en este país que esas personas, cubanos sí, pero que no son médicos y que vienen a ocupar un espacio para financiar esa dictadura. Infraestructura abandonada hospitalaria. Termino, presidente. Manejo de la pandemia, verdaderamente irresponsable. Los índices de mortandad más que en ningún país. El seguro popular contra el INSABI, bueno, del INSABI ya ni quieren hablar de él, y era un tema que le daba orgullo. Ahora vamos a generar el INSABI y estaremos como los países nórdicos prestando el servicio de salud. Mentira, no lo cumplieron. La compra de medicamentos, consolidada e ineficiente. ¿En qué se ha convertido este país? En un gobierno negligente, en un gobierno criminal. Es un gobierno fallido lo que hay en México hoy en día. Aunque les duela, eso es lo que han creado en este país. ¿Es cuánto, presidenta? Ya acabé, ya no necesito más, ya acabé. Ahora tenemos al diputado. Dígame, diputado Noroña. Una moción de orden, senadora presidenta. Sí. Bueno, primero, no me corresponde a mí, pero exigir a los integrantes de esta permanente que respeten a la presidencia de esta comisión. Sí. Le está insistentemente planteando al orador que ya terminó su tiempo y le vale sorbete. Usó 6 minutos, por lo tanto solicito que en la segunda intervención del PAN le sea descontado el tiempo y solo le queden 2 minutos. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Camino Farjat de Morena por 4 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Pidieron cambiar la política migratoria y se pusieron reglas para el ingreso a nuestro país. Y al ejecutarlas, la oposición se molestó. Después se trabajó en un acuerdo bilateral de México con Estados Unidos para invertir en los países de donde más provienen migrantes que llegan a nuestra frontera. ¿Y qué pasó? Que la oposición también se molestó. Y en vez de ayudarnos a exigir a Estados Unidos que el monto pactado, pues de una vez se pueda invertir, porque solo lo está invirtiendo México, no lo han invertido ellos, pero ya invirtieron en una guerra, pues entonces no sé cómo quieren que lleguemos a buen puerto. O sea, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, y esta es una muy diferente y para bien. Entonces yo pediría aquí un poco de congruencia en el tema de los migrantes. Después hablaron del tema de la seguridad. Hace 2 días se encontraron 8 cadáveres en un rancho de Yucatán, en el municipio de Chiquinzonot. Y se presume que a estas personas las ejecutan en Quintana Roo y las llevan a tirar a Yucatán, ambos estados gobernados por el PAN. Pero el tema ahí va mucho más allá. Estamos hablando de un narcoestado. Entonces, ahí también tienen que haber soluciones diferentes y empezará a gobernar Morena, por lo que estoy segura que tendremos resultados diferentes, como también los tendremos en Tamaulipas. El senador Miguel Ángel Lucero, por acá estaba, hablaba sobre una reflexión que tenía que hacer la oposición con respecto a lo que hoy en el país se está haciendo en materia de, o bien tratándose de los excedentes petroleros. Vamos a dar un poco de datos.
Los ingresos por excedentes petroleros en 2006 fueron 310,102 millones de pesos. En Senadora 2017, Atanasio tiene una pregunta. ¿Quiere contestarla, senadora? Sí, claro. Dígame, diputado. Gracias. Gracias. Gracias, senadora Verónica Camino Farjat. Retomando la pregunta antes formulada, ¿usted nos puede aclarar desde su perspectiva en qué se ha convertido este país? Si es tan amable, por favor. Sí, claro, sí puedo decir en qué se ha convertido este país. Este país se ha convertido, México se ha convertido en el infierno de los corruptos. En eso se ha convertido. Así que, pues que sufran quienes son corruptos. Así de sencillo. Muchas gracias por su pregunta, diputado. Ahora, retomando el tema, les decía yo, excedentes en el 2006, 310,102 millones de pesos. En el 2007, 247,372 millones de pesos. ¿A qué se destinó este recurso en esos años? Al Fondo de Desastres Naturales, ese mismo que recibimos con una deuda oculta de poco más de 20,000 millones de pesos. También se destinó al gasto no programable, entre otros el pago de deuda y recursos transferidos a los estados y municipios, pero con una particularidad buenísima. Es el que se daba a través de la Cámara de Diputados y Senadores, donde cada diputado tenía 200 millones de pesos para aplicar en su estado. Y de ahí todos sabemos que el origen es el origen de los moches. De ahí salen los famosos moches. También se dice que se le dieron subsidios a la CFE para que no incrementara el costo de producción de energía y subsidios a la gasolina, que solo alcanzaron, para la gasolina y también a Pemex, que solo alcanzaron para la barda de una refinería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las formas de gobernar, la antigua y la nueva? Que antes solamente se subsidió y punto, que se dio el dinero y se invirtió en quién sabe qué, ya lo dije, origen de los moches. Ahora, ¿qué se está haciendo? Nos alcanza para la refinería, para la construcción de una nueva refinería, nos alcanza para remodelar otras 6, nos está dando también para hacer aeropuerto, para tener parte del Tren Maya, en fin, y también para subsidiar el costo de la gasolina en nuestro país. Entonces, ¿qué era lo que decían los medios de comunicación tratando de demeritar esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador? Decían, lo recaudado por el IEPS se va a la Bolsa General, que es de donde sale el recurso para las políticas públicas. Pero en el caso de los ingresos petroleros son de Pemex y serán usados para su operación y no para las políticas públicas. Y entonces aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿qué pasa si aumenta el costo de la gasolina? Automáticamente suben todos los servicios y todos los productos. Por lo tanto, esta medida tomada por el presidente apoya a todas y todos los mexicanos, desde el que menos tiene hasta el que más. Y por ese rumbo es el que debemos de seguir, es en el que debemos de continuar. Estamos a 2 días de la inauguración de la refinería Olmeca, que conjuntamente con toda la gran estrategia nos va a dar el 94% de producción para nuestro autoconsumo, y con eso evitaremos esos aumentos abruptos, con eso le daremos continuidad y permanencia a la economía que hoy tiene México, que va a ser una de las mejores y más sólidas de este planeta. Por favor, así que muchísimas gracias, y diputado, nuevamente le digo, ¿en qué se ha convertido México? En el infierno de los corruptos, en eso. Muchísimas gracias a todas y todos.